En el mundo de las sombras y los secretos, hay hombres que ascienden en la jerarquía gracias al poder y otros que se hacen con su propio poder. Paul Castellano era uno de estos últimos, una figura imponente cuyo nombre se susurraría con temor y reverencia por toda Nueva York. No necesitaba matar para llamar la atención, pero cuando llegó el momento, no dudó. Nacido en un legado de sangre y cuchillos, fue esculpido para este mundo. No por las circunstancias, sino por diseño. Brooklyn, 1915. Cuna de 1000 sueños rotos y cuna de los hombres más brutales de la mafia. El padre de Paul, Giuseppe Castellano, carnicero de profesión, tenía su propia visión para su hijo. Ascender en las calles de Bensonhurst, donde la lealtad y la traición se grababan en la médula de cada apretón de manos. No era solo el hedor de los cortes frescos, ni el filo de los cuchillos que Paul aprendió a manejar, sino la estructura y el orden del mundo del crimen, tan estructurados como cualquier imperio empresarial. Y Paul, con sus anchos hombros y su imponente figura de 1,93 metros, llegaría a gobernar ese imperio como si fuera una sala de juntas de hombres trajeados. Pero a pesar de su actitud profesional, la sangre de sus antepasados sicilianos corría fría por sus venas. Su padre, miembro de la familia mafiosa Mangano, una dinastía que con el tiempo se convertiría en los infames Gambino, le había inculcado las artes oscuras del oficio. No bastaba con ser carnicero o empresario. Paul tenía que comprender la despiadada dinámica del crimen. Las extorsiones, las amenazas, el silenciamiento de las voces que se atrevían a desafiar los intereses de la familia. Para cuando Paul era adolescente, el mundo ya me había empezado a ceder ante él. Su lealtad se había consolidado con un solo acto de desafío a la autoridad. Un robo que salió mal y que lo llevaría a ser arrestado a los 19 años por robar en una tienda de Hartford, Connecticut. Pero en lugar de quebrarse, creció. Aprendió que el silencio era su mejor arma. Negarse a delatar le había ganado el respeto de sus filas, un rasgo que siempre estaría ligado a su nombre. Lo llamaban omertá, el código de silencio. Un voto sagrado que Paul no rompió, ni siquiera cuando eso significaba pasar meses en una jaula. Esta temprana prueba lo había preparado para un futuro de calculadas maniobras de poder. El negocio de la familia Gambino crecía a un ritmo sin precedentes. La vieja guardia, hombres como Albert Anastasia y Vincent Mangano, construía imperios del crimen que se extendían por toda la ciudad. Mientras el mundo observaba fascinado su poder, ellos solo veían la superficie, el brillo, los coches, las mansiones. Lo que no veían era el constante derramamiento de sangre y el gobierno brutal y férreo que lo mantenía todo en pie. Pero en 1957, cuando Albert Anastasia, uno de los hombres más temidos de la mafia, fue asesinado a plena luz del día en la barbería de un hotel, el panorama cambió. La muerte de Anastasia no fue un simple vacío de poder, fue una invitación al caos. Castellano, antaño un ejecutor silencioso, llenó el vacío. Su ambición crecía mientras navegaba por las turbulentas aguas del poder. Su rol como caporegime se había consolidado, pero ahora no era solo un soldado de la familia, era un arquitecto, y estaba listo para construir. En los meses posteriores a la muerte de Anastasia, Paul Castellano se encontró al frente de un imperio en rápida transformación. El auge del narcotráfico, la creciente violencia callejera y la infiltración de negocios legítimos en el mundo del crimen comenzaban a revolucionar las viejas costumbres de la mafia. Para Castellano, era simple. El futuro no estaba solo en las calles, sino en las salas de juntas, los convenios colectivos y el cimiento que construía el horizonte de Nueva York.
Las tácticas tradicionales de extorsión, asesinato e intimidación aún tenían peso, pero el verdadero poder residía en transformar el negocio familiar en algo respetable, algo que pudiera competir con los poderes legítimos de la ciudad. A medida que su imperio crecía, también crecía la tensión con la vieja guardia de la familia Gambino. La preferencia de Paul por métodos de negocio pulcros, aquellos que no implicaban ensuciarse las manos, lo diferenciaba de hombres como Neil Delacroze, un ejecutor implacable con reputación de violento y astuto. Los hombres de la calle, aquellos que comprendían la importancia de la lealtad, veían a Paul como un extraño. Para ellos, era un empresario, un director ejecutivo, no un auténtico jefe de la mafia. Y esta creciente brecha entre las costumbres tradicionales de la mafia y la visión de futuro de Paul definiría el conflicto definitivo dentro de la familia Gambino. Y, sin embargo, con el paso de los años, la influencia de Castellano no hizo más que crecer. En 1975, se consolidó como jefe de la familia ante las figuras más importantes. Mientras otros capos de la mafia preferían operar en la sombra, Castellano se pavoneaba hacia la luz, disfrutando de los frutos de su trabajo. No tenía reparos en presumir de su riqueza, viviendo en una mansión en Staten Island que parecía más la Casa Blanca que la sede de un imperio criminal. Vestía trajes caros, vivía rodeado de lujos y mantenía una imagen cuidadosamente forjada de empresario exitoso, un hombre que en su mente había dejado atrás las calles ensangrentadas. Pero mientras Paul Castellano sonreía en su mansión, su nombre susurrado con admiración y temor, había hombres como John Gotti, hombres de la calle, hombres que vivieron y murieron bajo el código de la mafia, que no soportaban verlo. Gotti, una estrella en ascenso entre las filas, veía el ascenso de Castellano al poder como un insulto a la esencia misma de la mafia. En el mundo de Gotti, el respeto se ganaba con sangre y acciones, no con manos limpias y tácticas corporativas. Y en ese hervidero de ambición, lealtad y orgullo, algo estaba a punto de estallar. Las calles pronto reclamarían su lugar. El ascenso de Castellano había preparado el terreno para una traición que sacudiría los cimientos de la familia Gambino. El capo de la familia criminal Gambino estaba en la cima de su poder, pero incluso los imperios más grandes se construyen con el filo de la navaja. Y pronto, alguien vendría a por su trono. En el submundo, el poder nunca se trata solo de lo que tienes, sino de lo que estás dispuesto a sacrificar para conservarlo. Y mientras Paul Castellano forjaba su nombre en la historia de la mafia, su ascenso no fue solo un triunfo de la ambición. Fue la lenta ruptura de la misma familia que había contribuido a forjar su ascenso. Puede que estuviera a la cabeza del imperio Gambino, pero bajo la superficie, algo oscuro comenzaba a agitarse. Se avecinaba una tormenta y los vientos soplaban directamente hacia él. La muerte de Carlo Gambino en 1976 se suponía que sería un momento de transición, un traspaso natural del poder. Gambino, el jefe de jefes, fue un hombre que había convertido a la mafia en un monstruo indetenible. Su fallecimiento parecía el fin de una era, el cierre de un capítulo y el comienzo de otro. Pero lo que Carlo Gambino no logró comprender en sus últimos días fue que el poder, como un cable de alta tensión, quema a cualquiera que lo toque con demasiada fuerza. Cuando Gambino nombró a Castellano como su sucesor, la decisión provocó una silenciosa tormenta de incredulidad. La vieja guardia esperaba a otra persona, alguien con un pasado profundo en la sangre y la suciedad de las calles. Neil Delacroze, el subjefe, tenía el pedigrí, la credibilidad callejera.
Era temido y respetado a partes iguales, el tipo de hombre que podía matar con una mirada, que podía imponer respeto con un simple gesto. Pero Gambino, siempre estratega, había tomado una decisión diferente. Había elegido a Paul Castellano, un forastero, un hombre que veía a la mafia no solo como una familia de criminales, sino como un negocio que debía gestionarse. Un hombre de negocios en un mundo construido sobre la violencia. El anuncio conmocionó a la familia. Algunos lo interpretaron como una traición. ¿Cómo era posible que las calles de Nueva York, el corazón mismo del poder de la mafia, estuvieran gobernadas por un hombre que prefería trajes limpios y suelos de mármol a aceras ensangrentadas? Para ellos, Castellano no solo era una decepción, era una afrenta a todo por lo que habían trabajado. Un hombre que no entendía el código que había construido su imperio. Pero Castellano, siempre pragmático, no perdió tiempo en cortejar a la vieja guardia. En cambio, consolidó su poder de un plumazo. Mantuvo a De la Croce como su subjefe, pero con una salvedad. El trabajo sucio, las extorsiones, los robos, el derramamiento de sangre, todo debía quedar en manos de la Croce. Mientras tanto, Castellano controlaría los negocios legítimos, las mafias de la construcción, los sindicatos. Sería el rostro de la familia Gambino, la imagen pública, el que podría sentarse frente a empresarios y políticos, estrechando manos sin la sombra de la violencia. El futuro de la mafia, a su juicio, no estaba en las calles, sino en las salas de juntas. Y si para lograrlo había que abandonar las viejas costumbres, que así fuera. Pero esta división, esta tregua precaria, fue la primera grieta en la armadura de la familia. De la Croce, un hombre de la calle, no pudo evitar resentirse por el ascenso de un hombre que, a sus ojos, no encajaba. La tensión entre las dos facciones, el grupo de Brooklyn, pulcro y orientado a los negocios, de Castellano, y la facción de Manhattan, de la vieja escuela y despiadada de la Croce, era palpable. Ambos grupos se movían por el mismo mundo, pero nunca convivieron realmente. Como el agua y el aceite, no se mezclaban. Los hombres de Castellano vestían traje y corbata, sus operaciones elegantes, profesionales y eficientes. Los hombres de la Croce, chaquetas de cuero, sus operaciones crudas, violentas y rápidas. Pero aunque Castellano desempeñaba el papel de director ejecutivo, cerrando tratos en despachos secretos y oficinas de gran altura, su mandato no estuvo exento de desafíos. John Gotti, un hombre cuyo nombre parecía rezumar peligro, observaba desde las sombras. Gotti, nacido en la calle, se había labrado su ascenso a base de pura fuerza de voluntad, ganándose su reputación a base de extorsiones, secuestros y asesinatos. De la Croce lo había apadrinado y había aprendido las costumbres de la mafia bajo su tutela. Para Gotti, el mundo de Castellano parecía una ilusión, un imperio construido sobre promesas vacías y falso respeto. Puede que Castellano fuera el jefe, pero era un jefe de otra raza, un jefe que no se ensuciaba las manos. Fue esta brecha entre ellos, esta división cada vez más profunda, lo que sentaría las bases para la guerra que se avecinaba. Gotti había despreciado a Castellano durante mucho tiempo, viéndolo como un hombre débil, un hombre más preocupado por su mansión y sus ganancias que por la lealtad y el honor que habían definido a la mafia durante generaciones. Para Gotti, Castellano era el símbolo supremo de lo que estaba mal en la mafia. Un hombre de negocios en un mundo donde la única moneda que importaba era la sangre. El punto de inflexión llegó en 1978, cuando Castellano autorizó la ejecución de un hombre llamado Nicolás Scavetta. Scavetta había sido un tipo descontrolado. Bebía, peleaba y hablaba sin parar
sobre gente de la que no tenía derecho a hablar. Pero el problema era que Escabeta también estaba relacionado con Sami el Toro Gravano, uno de los lugartenientes de mayor confianza de Gotti. A Gravano no le agradó que su familia fuera el blanco, y por primera vez el resentimiento de Gotti hacia Castellano comenzó a desbordarse. Lo que siguió fue una maniobra fría y calculada. Castellano, siempre hombre de negocios, había dado luz verde al ataque, pero también se había asegurado de advertir a Gravano con antelación, intentando evitar una confrontación abierta. Gravano, que había estado en el filo de la navaja entre la lealtad y el pragmatismo, había considerado tomar represalias, amenazando con matar a Castellano. Pero su lado más inteligente, el que entendía el juego de la mafia, lo frenó. Sabía que en este mundo nunca se hace un movimiento sin comprender las consecuencias. Este acto de crueldad calculada, perpetrado por Castellano con fría indiferencia, no pasó desapercibido. Fue un ejemplo más de lo lejos que se había alejado de la esencia misma de la mafia. Un hombre con poder pero sin respeto. Y en la calle, el respeto lo era todo. Para 1980, la frustración de Gotti había llegado a su punto álgido. Las viejas costumbres mafiosas, aquellas que valoraban la lealtad por encima de todo, se le escapaban de las manos. Castellano se había convertido en un símbolo de todo lo que Gotti despreciaba. Un hombre que gobernaba con mano fría, que se rodeaba de lacayos y aduladores, que vivía en una mansión mientras los ciudadanos de a pie hacían el trabajo duro. Y mientras el imperio de Castellano se expandía, la ambición de Gotti también crecía. Lo que empezó como un rencor silencioso, un resentimiento latente, se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso. Gotti sabía que si la familia Gambino quería volver a sus raíces, a las calles ásperas y sangrientas que la habían visto nacer, Castellano tendría que ser derrocado. Ya no se trataba solo de poder, se trataba de orgullo, de restaurar el respeto que se había perdido en los refinados salones del imperio de Castellano. La familia se había fracturado, pero aún había tiempo para recomponerla. Tiempo para volver a las raíces, y Gotti sabía exactamente lo que se necesitaría para lograrlo. A medida que Castellano se sentía más cómodo en su lujo, desconectado de los mismos hombres que hicieron posible su riqueza, Gotti afilaba sus cuchillos en la sombra, esperando el momento oportuno. Se acercaba el momento de la verdad. Y sería brutal. Hay momentos en la historia en los que el mundo cambia con la más mínima decisión. Una sola palabra, una mirada, una decisión tomada a ciegas, puede desencadenar una cadena de acontecimientos que alterará el curso de todo lo que sigue. Para Paul Castellano, ese momento había llegado, y se hizo con la fría precisión de un empresario que calcula su próximo trato. Pero para John Gotti, ese mismo momento fue la chispa, un destello de oportunidad que encendería el fuego de la traición. Se venía gestando desde hacía años. Las tensiones entre el imperio empresarial de Castellano y los mafiosos callejeros, aquellos que se desangraban por su lugar en el mundo, habían llegado a un punto crítico. Castellano, sentado en su palacio de mármol en Staten Island, se había desconectado de la realidad de la calle. Su imperio se basaba en sindicatos, contratos de construcción y una imagen limpia, la fachada perfecta para alguien que no quería ensuciarse las manos. El sector empresarial de la familia prosperó bajo su mandato, pero los hombres que luchaban en las calles, quienes hicieron posible el imperio, empezaron a verlo como un impostor, un hombre más interesado en las salas de juntas que en la ascendencia. Y luego estaba Gotti, el canalla, el que se curtió en los callejones y bares de Brooklyn, el que sabía mirar a un hombre a los ojos
y hacerle creer que la muerte siempre estaba a la vuelta de la esquina. A Gotti no le importaban las mafias de traje y corbata. Le importaban el respeto, la lealtad y el poder. Había luchado por su lugar en la mesa, había derramado su propia sangre para ganárselo. No era ajeno a la violencia, pero hacía tiempo que había aprendido que la verdadera arma del poder era el control, y era el control lo que buscaba. No era solo el estilo de Castellano lo que irritaba a Gotti. Era su forma de comportarse, como si el mundo le debiera algo, como si los hombres que habían hecho posible su riqueza y poder no fueran más que peones en un juego que él mismo había diseñado. La fría indiferencia de Castellano, su insistencia en dirigir la familia como si fuera una empresa de la lista Fortune 500, era más que una molestia. Era una afrenta a los principios mismos de la lealtad y el honor mafiosos que hombres como Gotti consideraban sagrados. Pero a pesar de todo su desdén, Gotti no era tonto. Sabía que eliminar a Castellano, al menos en esta etapa, no era una decisión que se pudiera tomar a la ligera. Castellano era intocable a ojos de la familia, y cualquier acción en su contra fracturaría a la familia Gambino de una forma irreversible. Y sin embargo, Gotti sentía que el mundo se cerraba a su alrededor, asfixiándolo. La tensión entre las facciones se había vuelto insoportable, y pronto, la única opción que le quedaría sería destruirlo todo. Para 1980, las grietas empezaban a aparecer. La disputa entre Gotti y Castellano por el control de las ganancias del secuestro del aeropuerto JFK había llegado a su punto álgido. No se trataba solo de dinero, sino de quién controlaba el flujo de poder en la familia Gambino. La negativa de Castellano a permitir que la banda de Gotti se llevara una mayor tajada del lucrativo negocio fue interpretada por Gotti como una traición a los hombres que habían ganado ese dinero con su sangre, sudor y lágrimas. Castellano había afirmado en una ocasión que su familia superaría el vandalismo callejero que la había forjado, pero ahora se ahogaba en sus propios ideales. Su modelo de negocio, limpio y profesional, se desmoronaba bajo el peso de su propia arrogancia. Los rumores también crecían. Gotti había oído rumores de que Castellano sabía de la creciente participación de su equipo en el narcotráfico. Castellano siempre se había enorgullecido de dirigir una operación limpia, sin drogas ni presiones de las fuerzas del orden. Era una de las pocas líneas que no cruzaría, pero en el mundo de Gotti, esa regla era una sentencia de muerte. El narcotráfico era el futuro de la mafia, era donde se ganaba el dinero de verdad. Gotti era un producto de ese mundo, y no iba a permitir que nadie, ni siquiera el jefe de jefes, se interpusiera en su ascenso. La paciencia de Gotti empezó a agotarse. Había visto suficiente del imperio de Castellano construido sobre ilusiones, suficiente del hombre que no se ensuciaba las manos con el trabajo de un jefe de verdad. La gota que colmó el vaso llegó cuando el círculo íntimo de Castellano, aquellos hombres que lo rodeaban como si fueran muebles en su mansión de mármol, no respetaron la regla más sagrada de la mafia: la lealtad. Castellano se había rodeado de hombres demasiado asustados para enfrentarse a él, demasiado blandos para tomar decisiones difíciles. Para Gotti, era una sentencia de muerte a punto de cumplirse. No eran solo las políticas de la familia lo que preocupaba a Gotti, sino la forma en que Castellano había empezado a erosionar los cimientos del poder de la mafia. No había lugar para la debilidad en el mundo de Gotti, y con cada día que pasaba, se hacía evidente que Castellano estaba a punto de perderlo todo: su familia, su poder y su control de la ciudad. Pero la pregunta seguía en pie: ¿quién derrocaría al gigante? ¿Quién daría el primer paso
Fue entonces cuando Gotti empezó a sembrar la semilla de lo que se convertiría en su mayor traición. Sabía que para derrocar a Castellano necesitaba el apoyo incondicional de la familia, y para conseguirlo necesitaba poner en su contra a los hombres de Castellano. Empezó con pequeños movimientos, susurros, reuniones secretas y actos de desafío calculados. Los hombres que una vez le habían jurado lealtad a Castellano, ahora empezaban a preguntarse si estaban mejor con el empresario o con el jefe de la calle, el que entendía su mundo. En 1983, Gotti dio el salto. Se acercó a los hombres que Castellano había ignorado, aquellos que habían sido leales a las viejas costumbres. Les habló de un futuro donde la familia volviera a ser una familia, donde la sangre corría más fuerte que los negocios, donde la lealtad y el respeto no eran solo palabras, sino hechos. Fue un llamado a la acción para quienes aún creían en el código, aquellos que estaban cansados de ver cómo el imperio de Castellano se desmoronaba bajo el peso de sus propias contradicciones. Pero Gotti no solo jugaba a la lealtad, jugaba por su vida. Los rumores sobre el narcotráfico ya no eran susurros, eran amenazas, y Castellano había dejado claro que no toleraría que nadie cruzara esa línea. Gotti no tuvo más remedio que tomar cartas en el asunto, y a medida que la tensión entre las dos facciones aumentaba, comenzó la cuenta regresiva para la traición. En las sombras, los susurros se hacían más fuertes. Se hablaba de una reunión, de un plan para derrocar a Castellano, para acabar con el reinado del empresario que no respetaba las calles. Sería rápido, brutal y definitivo. El hombre que una vez fue intocable era ahora un objetivo. Pero mientras Gotti se preparaba para actuar, tenía una certeza. Una vez que disparara el primer tiro, no habría vuelta atrás, y así, el escenario estaba preparado para el momento que lo cambiaría todo. El hombre que una vez fue el jefe de jefes caería, y en su lugar surgiría un nuevo capo, uno que entendía las calles, uno que se había ganado su lugar con sangre. Pero por ahora, solo Gotti podía esperar el momento perfecto para atacar. En el mundo de la mafia, nada es sagrado y ninguna lealtad es permanente. El poder como un ser vivo es voluble. Su hambre es insaciable, su lealtad es inexistente. Para hombres como Paul Castellano, cuyo imperio se había construido sobre acuerdos comerciales fríos y calculadores, esta verdad siempre había sido evidente. Pero no fue hasta que los rumores de rebelión comenzaron a extenderse por las calles de Nueva York que Castellano se dio cuenta de lo frágil que se había vuelto su control sobre la familia Gambino. El otrora inquebrantable capo ahora se enfrentaba a su propia muerte, y el coste de su supervivencia sería mayor de lo que jamás imaginó. Castellano siempre había considerado su posición como una de superioridad intocable. Desde su mansión de mármol en Staten Island hasta las salas de juntas donde se relacionaba con la élite neoyorquina, había forjado un mundo donde él, y no los hombres de la calle sedientos de sangre, era el verdadero poder. Había convertido a la familia Gambino en un gigante corporativo, con negocios legítimos, control sindical y una imagen limpia que le permitía caminar codo con políticos y empresarios, como si fuera un dios entre los hombres. Su ascenso se basó no solo en el dinero sucio de la mafia, sino en la promesa de un nuevo tipo de imperio, uno donde el crimen era solo una parte más del mundo empresarial. Pero con el paso de los años, las grietas en su gran plan comenzaron a aparecer. Castellano había subestimado la lealtad de los hombres que habían derramado su sangre por la familia, quienes habían construido el imperio a base de violencia, robo y extorsión.
se había aislado en su opulenta casa, mientras las calles que una vez lo acogieron ahora susurraban sobre su debilidad. Lo veían como lo que era, un hombre de negocios que había abandonado los mismos principios que habían creado la dinastía Gambino. Mientras tanto, John Gotti había estado construyendo discretamente su propia facción, reuniendo a los hombres que un día se alzarían contra Castellano. Gotti no solo luchaba por el futuro de la familia, sino por el alma misma de la familia Gambino. Sabía que, si quería tomar el control, necesitaría algo más que potencia de fuego. Necesitaba legitimidad, necesitaba el poder en número, la fuerza que haría dudar incluso a Castellano antes de apretar el gatillo. Pero mientras Gotti se posicionaba como la nueva cara de la familia Gambino, Castellano, a pesar de toda su riqueza e influencia, tenía un defecto fatal. Subestimaba a los hombres que lo rodeaban. Veía la lealtad como un bien, algo que se compraba y vendía. Para él, Gotti y los demás que lo seguían no eran más que peones en un juego que ya había ganado. Pensaba que la gente se inclinaría ante él. Después de todo, siempre lo habían hecho. Pero Gotti tenía una visión diferente, una que no se centraba solo en el dinero y el poder. Se centraba en el respeto, y así, mientras Castellano seguía haciendo alarde de su riqueza y se distanciaba de la realidad de la mafia, Gotti seguía construyendo su imperio. Pero Gotti no dependía de contratos comerciales ni fachadas legítimas. Dependía de su reputación. Su poder residía en las calles, en los hombres que habían luchado a su lado y habían derramado su sangre por él. La banda de Gotti estaba formada por hombres que habían vivido al pie de la letra los códigos de la mafia, que comprendían el precio de la lealtad y el valor del respeto. Ellos eran quienes lo apoyarían, quienes lo seguirían hasta las puertas del infierno si fuera necesario. El punto de inflexión llegó en 1983. Los federales finalmente habían atrapado al hermano de Gotti, Gine, y a su mano derecha, Angelo Ruggerio. Los tenían a la vista, grabaciones, vigilancia, todo. El gobierno se acercaba y Gotti sabía que había mucho más en juego que nunca. Castellano, quien durante mucho tiempo había ignorado los crecientes rumores sobre el narcotráfico, vio esto como su oportunidad de aplastar a Gotti de una vez por todas. Dejó claro que las acciones de Gotti no serían toleradas. La estricta política antidrogas de la familia Gambino era sacrosanta, y cualquiera que la violara pagaría las consecuencias. Pero Gotti sabía más. Castellano llevaba demasiado tiempo jugando a un juego peligroso, uno donde la lealtad se medía en dólares y centavos, no en sangre y honor. Gotti entendía la vida cotidiana de una forma que Castellano jamás podría. Sabía que la verdadera fuerza de la mafia no residía en los trajes impecables ni en los acuerdos corporativos, sino en la lealtad de sus hombres. Y cuando la tensión entre ellos llegó a su punto álgido, Gotti comprendió que solo tenía una opción. Cedía a las exigencias de Castellano y lo perdía todo, o se adueñaba del trono. Mientras Gotti comenzaba a mover fichas, un peligroso juego del gato y el ratón se desarrollaba a puerta cerrada. Sabía que llegaría el momento en que Castellano no tendría más opción que tomar su decisión final: aliarse con Gotti y las calles, o permanecer con su fría e indiferente visión del futuro. Pero Gotti también sabía que, si iba a atacar, tendría que ser rápido y decisivo, sin advertencias ni vacilaciones. Lo que Gotti planeaba no era solo cuestión de poder, sino de recuperar el alma de la mafia. Se trataba de restaurar el respeto perdido bajo el reinado de Castellano. Gotti sabía que las calles no respetarían a un hombre que dirigía a su familia como una corporación.
Respetaban a un hombre que se desangraba con sus hombres, dispuesto a tomar decisiones difíciles cuando nadie más podía. Gotti se había ganado su lugar en las calles. Castellano había heredado el suyo. Pero incluso mientras Gotti se preparaba para dar el paso más peligroso de su vida, no podía ignorar los rumores de traición que comenzaban a rodearlo. Los leales a Castellano, quienes habían jurado lealtad al empresario de la mansión de mármol, comenzaban a ver las grietas en la armadura de su líder. La visión de Gotti de la mafia, de un regreso a las calles y a las viejas costumbres, comenzaba a parecerle más atractiva que la impecable fachada corporativa que Castellano había construido. No tardó mucho en tomarse la decisión final. Castellano tenía que irse. La familia Gambino, antaño una fuerza unificada de violencia y honor, era ahora un imperio fracturado. Y en esta guerra por el alma de la familia no había lugar para los débiles. Y así, Gotti hizo su trato con el mismísimo diablo. Hay una delgada línea entre la lealtad y la desesperación. Y en el submundo, donde la vida y la muerte se miden en segundos, esa línea puede difuminarse en un instante. Paul Castellano estuvo una vez en la cima del mundo de la mafia, rodeado de riqueza, poder y respeto. Había construido su imperio con la promesa de negocios, una versión limpia y refinada del crimen que lo hacía intocable. Pero ahora, mientras paseaba por los pasillos de su mansión, una oscura revelación comenzó a asomarle. Ya no era el hombre que una vez fue. La familia que tanto había trabajado para construir se le escapaba de las manos, y los hombres que una vez consideró soldados leales, ahora planeaban su caída. La gota que colmó el vaso no fue una discusión acalorada ni un enfrentamiento callejero, sino la fría y calculada traición que corría por las venas de la familia Gambino. Las calles, antaño su dominio, habían empezado a susurrar descontento, de insatisfacción con su reinado. Su decisión de alejarse de las viejas costumbres de la mafia, de sustituir el derramamiento de sangre y la lealtad por tácticas corporativas y acuerdos transparentes, lo había convertido en un desconocido para los hombres que habían construido su imperio. Los Gambino eran una familia forjada en la violencia, en la sangre y en un código que exigía lealtad por encima de todo. Pero Castellano, en su arrogancia, lo había olvidado. Para 1985, la tensión entre las dos facciones, los mafiosos de la vieja escuela y los seguidores de Castellano, impulsados por los negocios, había alcanzado un punto álgido. Gotti, quien había dedicado años a construir su base, se encontraba ahora a punto de apoderarse de lo que siempre había estado fuera de su alcance: el control de la familia, el control de las calles y el control del imperio que Castellano había trabajado con tanto esfuerzo para forjar. Gotti sabía que era ahora o nunca. Pero el punto de inflexión no fue solo la traición que se cernía en el aire. Ni siquiera fue el creciente poder de Gotti, ni su desafío a las reglas de Castellano. Fue algo mucho más personal, algo que golpeó la esencia misma de la arrogancia de Castellano. En diciembre de 1985, una tormenta comenzó a formarse en el horizonte, una tormenta que estallaría con tal fuerza que cambiaría el curso de la historia de la familia Gambino para siempre. La muerte de Neil Delacroce, antiguo aliado de Castellano y el hombre que había sido el verdadero corazón de la mafia, resonó en el submundo. Para Gotti, la muerte de Delacroce fue más que la pérdida de un mentor de confianza. Fue el insulto final al liderazgo de Castellano. Delacroce siempre había sido un hombre de la calle, un hombre que se había ganado su lugar con sangre y acciones. Castellano, en cambio, era un hombre de papeleo y trajes de poder,
un hombre cuya riqueza y conexiones lo habían hecho intocable. Pero en la mafia, el respeto no se ganaba con contratos, sino con lealtad, y Castellano la había perdido. Mientras la familia lloraba la muerte de la Croce, Castellano cometió un grave error. No asistió al velorio. En un mundo donde la lealtad era sagrada, esto no era solo un descuido, sino una declaración de guerra. No presentarse era menospreciar la memoria de un hombre que vivió y murió según el código. Y para Gotti, este era el momento que había estado esperando. La falta de respeto que Castellano había mostrado a la vieja guardia, los hombres que habían forjado la familia que ahora lideraba, era imperdonable. Pero no fue solo el insulto del velorio de la Croce lo que llevó a Gotti al borde del abismo. Castellano, en su creciente aislamiento, cometió otro error fatal. Ascendió a Thomas Bilotti, un hombre sin astucia, carisma ni lealtad, al puesto de subjefe. Fue una decisión que alejó a Gotti y consolidó la división entre las facciones. Los hombres de Gotti, aquellos que habían ascendido en las filas de la mafia, estaban siendo reemplazados por hombres blandos e inexpertos que jamás comprenderían los sacrificios del pasado de la mafia. Castellano, en su afán por el control, se había colocado por encima de los mismos hombres que lo habían forjado. Y así, con cada día que pasaba, la ira de Gotti crecía, hasta convertirse en una fuerza ineludible. Los muros que rodeaban el imperio de Castellano habían empezado a derrumbarse. Gotti sabía que había llegado el momento de atacar. Pero en la mafia, la oportunidad lo era todo. Si Gotti actuaba demasiado pronto, le costaría todo. Si esperaba demasiado, se arriesgaría a perder el apoyo de quienes lo habían seguido. Tenía que actuar, y hacerlo con rapidez. El catalizador final llegó la mañana del 16 de diciembre de 1985. Castellano había convocado una reunión con su círculo íntimo, algo rutinario. Era el tipo de reunión que siempre había formado parte de su reinado. La rutina de siempre. Pero esta vez era diferente. Esta vez, el mundo exterior de la mansión de Castellano observaba, y la tormenta que se había estado gestando durante años estaba a punto de estallar. Gotti, quien llevaba mucho tiempo planeando este momento, conocía el lugar de la reunión, un sencillo asador en Manhattan, un lugar donde Castellano jamás sospecharía que su reinado estaba a punto de terminar. Al llegar Castellano, sin saber el destino que le aguardaba, los hombres de Gotti tomaron posiciones. No fue solo un éxito, fue un espectáculo. Fue el momento que definiría el lugar de Gotti en la historia de la mafia. Castellano bajó de su coche, exhibiendo su habitual arrogancia y confianza. Pero mientras caminaba hacia el restaurante, no tenía ni idea de que los hombres a los que una vez había considerado familia eran ahora sus verdugos. En un abrir y cerrar de ojos, todo había terminado. Salvatore Scala, Edward Lino y John Carneglia corrieron hacia Castellano, descargando una ráfaga de balas que acabaría con su reinado en un instante. Gotti, sentado en un coche al otro lado de la calle, observaba la escena con la fría indiferencia de quien había obtenido la victoria definitiva. Su mayor rival había muerto, y con su muerte, el ascenso de Gotti estaba asegurado. Pero incluso mientras el cuerpo de Castellano yacía en el suelo, Gotti supo que esto era solo el principio. El mundo de la mafia acababa de dar un giro radical. Gotti era ahora el cabecilla indiscutible de la familia Gambino, pero la sangre de la traición se había derramado, y el precio del poder sería muy alto. Al asentarse el polvo, la familia nunca volvería a ser la misma. El hombre que había estado en la cima durante tanto tiempo había desaparecido,
pero en su lugar se alzaba un nuevo tipo de jefe de la mafia, uno que entendía las calles, uno que se había ganado su lugar no con dinero ni poder, sino con sangre y respeto. El reinado de Paul Castellano había terminado, y tras él nació el imperio de John Gotti. El aire en Nueva York cambió el día de la muerte de Paul Castellano. No fue solo la conmoción por su violento fin, ni la inmediata lucha de sus subordinados por recuperar su lugar en un imperio repentinamente fracturado. Fue el silencioso zumbido de la inevitabilidad, el pulso de una ciudad que había estado esperando a su próximo rey. El poder, antaño absoluto e incuestionable, ahora flotaba en el aire como una nube de humo, disipándose pero aún impregnada del aroma a sangre, y en medio de todo, John Gotti permanecía de pie, observando en silencio, consciente de que el reinado de la familia Gambino acababa de pasar irrevocablemente a sus manos. Las calles bullían de rumores, como siempre que un nuevo jefe ascendía al poder, pero esto era diferente. No se trataba de un golpe de estado más, sino de un ajuste de cuentas. Los hombres que habían apoyado el reinado de Castellano, quienes le habían susurrado al oído y ejecutado sus órdenes, de repente se vieron en una lucha por hacerse con el control. Gotti había actuado con brutal eficiencia, y ahora las otras familias, las que observaban desde la sombra, empezaban a preguntarse si lo habían subestimado. No era solo un jefe callejero, era un hombre con una visión que trascendía los estrechos confines del mundo mafioso. Gotti comprendía algo que Castellano jamás pudo. El verdadero poder de la familia Gambino no residía en negocios legítimos ni en conexiones políticas. Estaba en las calles, en la sangre, en el antiguo código de lealtad y respeto que unía a todos los miembros de la familia. Pero a medida que las calles cambiaban, también lo hacía la dinámica familiar. Gotti sabía que, en el momento en que tomara el control, no se trataría solo de afirmar el poder, sino de conservarlo. Su decisión de eliminar a Castellano había sido rápida, pero ahora llegaba la parte más difícil: consolidar su poder. Se había abierto un vacío de poder, y en el mundo criminal, cuando el poder está en juego, las consecuencias nunca son claras. La batalla por el trono no había terminado, apenas comenzaba. Al adaptarse a su nuevo rol como jefe, Gotti se dio cuenta rápidamente de la fragilidad de su puesto. Aún existían facciones dentro de la familia que habían sido leales a Castellano, hombres que veían a Gotti como un usurpador, alguien que no se había ganado el derecho a gobernar. Eran los hombres que se habían acomodado bajo el liderazgo de Castellano, los que habían trabajado en la sombra y temían las consecuencias de un cambio de poder. Gotti comprendió que, para sobrevivir, debía neutralizar estas amenazas antes de que se transformaran en algo más peligroso. Una de las primeras medidas de Gotti fue consolidar su posición dentro de la familia. Designó a sus aliados más cercanos en puestos clave, asegurando así la consolidación de su círculo íntimo. Sus hombres, quienes lo habían apoyado desde el principio, fueron recompensados por su lealtad, ascendidos a puestos de poder que les permitirían controlar las operaciones más lucrativas de la ciudad. La familia Gambino ya no era una entidad fragmentada. Era una organización muy unida que funcionaba con una mezcla de miedo, respeto y lealtad inquebrantable. Pero incluso mientras Gotti realizaba estos movimientos, había un problema evidente que no podía ignorar. La muerte de Castellano había creado un efecto dominó que se extendía mucho más allá de los Gambino. Familias rivales, percibiendo la debilidad, comenzaron a rondar como buitres. Los Genovese, los Lucchese, los Colombo. Todos sabían que con la familia Gambino en crisis,
Era el momento de atacar. Gotti debía actuar con cautela, calculando cada movimiento, asegurándose de que su ascenso no se produjera a expensas de su propia supervivencia. Para consolidar su poder, Gotti dio otro paso audaz. Contactó con otras facciones de la mafia, no solo en Nueva York, sino también en otros territorios. Necesitaba alianzas, necesitaba hombres que le ayudaran a mantener el control mientras reforzaba su control sobre la familia Gambino. No solo quería ser el rey de Nueva York, sino también una figura influyente a nivel nacional, alguien que pudiera imponer sus condiciones a las demás familias, alguien que pudiera reescribir las reglas del juego. Era una apuesta peligrosa, una que podía convertirlo en intocable o condenarlo a muerte. Pero Gotti no le temía al riesgo. Lo disfrutaba. Para él, el caos del vacío de poder era una oportunidad. La oportunidad de demostrar que era el verdadero heredero del legado Gambino, que podía devolver a la familia a sus días de gloria, donde la calle mandaba y se respetaban las viejas costumbres. Y en su mente, eso significaba una cosa. Tenía que reafirmar el código, la ley de la calle, la comprensión de que nadie, ni siquiera un jefe, estaba por encima de la familia. A medida que Gotti tomaba el control de las operaciones de la familia, también tuvo que lidiar con la creciente tensión entre su facción y los restos de los partidarios de Castellano. La vieja guardia, los hombres que antes solo respondían ante Castellano, se encontraban ahora en una encrucijada. Tenían dos opciones: alinearse con Gotti o desafiarlo por el control. Para Gotti no había término medio. Quienes no le prometieran lealtad pagarían el precio. Su gobierno sería de dominio inquebrantable, y quien no se alineara pronto se encontraría en el lado equivocado de su poder. Pero no se trataba solo de mantener el control dentro de la familia Gambino. El ascenso de Gotti había atraído la atención de todos los sectores equivocados. Los federales, que habían estado vigilando cada movimiento de la mafia, ahora centraban su atención en el nuevo jefe. Gotti, con su afición a ser el centro de atención y su disposición a involucrarse en actividades criminales de alto perfil, era un hombre que las autoridades habían estado esperando. Sabían que si lograban derribarlo, enviarían un mensaje a todo el mundo de la mafia. Pero Gotti no era ingenuo. Comprendía el peligro de convertirse en un objetivo, y ya había comenzado a posicionarse de maneras que lo harían casi intocable. En las próximas semanas, las calles se calmarían, pero las corrientes subterráneas de poder y ambición seguirían ondulando bajo la superficie. El reinado de Gotti apenas comenzaba, y las batallas que se avecinaban se librarían no solo en las calles de Nueva York, sino en los rincones más oscuros e invisibles del mundo mafioso. No era solo una lucha por el poder, era una lucha por la supervivencia. El vacío de poder creado por la muerte de Castellano pronto se convertiría en una zona de guerra, y Gotti estaba listo para luchar con todas sus fuerzas. Pero en la mafia, el poder siempre tiene un precio, y Gotti, con toda su ambición, pronto descubriría que el coste de su ascenso a la cima sería mayor de lo que jamás hubiera imaginado. El Juego de Tronos, como siempre, no estaría exento de sacrificios. La corona que una vez lució Paul Castellano le había sido arrebatada, pero al colocársela John Gotti, se dio cuenta rápidamente de que su peso era mucho mayor de lo que jamás imaginó. Las calles de Nueva York eran ahora su dominio. La familia Gambino estaba a su cargo. Pero como diría cualquier capo experimentado, el poder no es un regalo, es una maldición. Y el reinado de Gotti, por inevitable que pareciera, tuvo un precio mucho mayor del que pudo haber previsto. Cuando Gotti asumió el cargo de jefe, el mundo lo observó con gran expectación. La vieja guardia de la mafia,
Las familias que habían gobernado Nueva York con mano de hierro durante décadas no estaban seguras de si podría defenderse. Después de todo, Gotti no provenía de la misma estirpe despiadada y curtida en la calle que los jefes anteriores. No era un hombre de negocios refinado como Castellano, ni un hombre de la calle como De la Croce. Gotti era algo diferente, un producto de la nueva mafia moderna, donde la ambición, la lealtad y la eficiencia despiadada eran las únicas divisas que importaban. No le interesaba cruzarse de brazos y dejar que el mundo se le viniera encima. Iba a aceptarlo. Pero tomar el poder es una cosa, conservarlo es otra historia. Tras el asesinato de Castellano, Gotti consolidó rápidamente su poder, rodeándose de hombres de una lealtad férrea que comprendían que la mafia no admitía debilidades. Su reinado no se basó en la sutileza ni la diplomacia, sino en la fuerza. Cualquiera que no se alineara, cualquiera que se atreviera a cuestionar su autoridad, se encontraba en una tumba que él mismo había creado. Las calles, antaño un caótico campo de batalla entre familias rivales, ahora estaban controladas por la singular visión de Gotti, y parecía que nada podía interponerse en su camino. Pero a medida que el mundo mafioso se adaptaba al nuevo liderazgo de Gotti, lo que lo había llevado al poder, las mismas cualidades que lo convertían en el jefe callejero perfecto, comenzó a socavar su imperio. Gotti era un hombre que se deleitaba con la emoción de la persecución, con la constante descarga de adrenalina que conllevaba estar en la cima. Tenía predilección por los focos, por la atención que conllevaba ser la cara visible de la familia. Pero en un mundo construido sobre sombras y secretos, ese era un defecto peligroso. El ascenso de Gotti fue veloz, pero con él llegó una creciente sensación de inquietud. Los hombres que una vez lo admiraron, los soldados leales que lo siguieron en las buenas y en las malas, comenzaron a cuestionar el camino que los estaba guiando. Gotti no tenía tiempo para las viejas costumbres, los códigos de silencio, los rituales de respeto que antaño habían mantenido unida a la familia. Él estaba creando las reglas y las imponía con rapidez. La ambición que había impulsado su ascenso se había convertido en un fuego que ardía con demasiada fuerza, demasiado rápido, consumiendo todo a su paso. Se ganó enemigos, verdaderos enemigos, dentro de su propia familia. Thomas Bilotti, el subjefe que había ascendido tras la muerte de Castellano, era demasiado fiel a la visión de Gotti como para desafiarlo abiertamente, pero empezó a desilusionarse con la nueva forma de hacer negocios. Bilotti, antes un aliado de confianza, empezó a ver a Gotti como un hombre que se preocupaba más por su gloria personal que por la propia familia. La confianza que había unido a la familia Gambino se estaba erosionando, y Gotti lo notaba. Los rumores de disidencia se hacían más fuertes, y en la mafia, las palabras susurradas pueden ser tan peligrosas como un arma cargada. Pero Gotti no solo lidiaba con amenazas internas, sino también con amenazas externas. La ley siempre iba un paso por detrás, acechando en las sombras al acecho del más mínimo tropiezo. Su afición por el protagonismo lo había convertido en un blanco fácil para las autoridades. El FBI, tras años sin poder inculparlo, ahora centraba toda su atención en cada uno de sus movimientos. Gotti, siempre estratega, sabía que debía ser más astuto que los federales, pero las reglas habían cambiado. Los federales ya no eran la única amenaza. La fuerza más peligrosa en juego era la creciente comprensión de que aquello que había hecho a Gotti invencible, la lealtad de sus hombres, estaba empezando a resquebrajarse. El hombre que una vez fue intocable, el capo de teflón que había ignorado todos los cargos y acusaciones, comenzó a sentir que las paredes se cerraban sobre él. En 1986,
finalmente cayó el martillo. El gobierno había reunido pruebas suficientes para llevarlo a juicio por el asesinato de Paul Castellano. El otrora invencible Gotti se encontró en el punto de mira, no como un capo, sino como un hombre a punto de perderlo todo. Los cargos se acumulaban, las pruebas eran condenatorias y, por primera vez en su vida, Gotti era realmente vulnerable. Pero Gotti, siempre superviviente, no iba a rendirse sin luchar. Luchó con uñas y dientes, usando todas las maniobras legales a su disposición, todos los trucos del libro. Su encanto, su lengua de oro, su habilidad para manipular a quienes lo rodeaban, todo jugó a su favor. Salió de los tribunales una y otra vez, libre como un pájaro, sin ser tocado por la ley. Pero en el mundo de la mafia, la supervivencia nunca está garantizada, por muy astuto que seas, por mucha gente que tengas en el bolsillo. Para Gotti, el precio del poder era más que simples batallas legales. Era la constante necesidad de demostrar su valía, de mantener el control sobre una familia cada vez más fragmentada. Era la traición de sus seres más cercanos, los hombres que una vez estuvieron a su lado, quienes lo siguieron ciegamente en el caos de la caída de Castellano. Y era la creciente comprensión de que su imperio, por formidable que fuera, estaba construido sobre arena. Cuanto más intentaba Gotti aferrarse a él, más se le escapaba entre las manos. Lo cierto es que, a pesar de toda su brillantez y crueldad, el reinado de Gotti estuvo condenado al fracaso desde el principio. La mafia, como cualquier imperio, es frágil. Y aunque Gotti había sido un maestro en construirla, nunca estuvo preparado para el peso de mantenerla unida. El precio del poder no fue solo la sangre derramada en las calles, sino la pérdida de aquello que lo había convertido en quien era, su conexión con los hombres que lo siguieron. Para 1992, el mundo de John Gotti empezó a desmoronarse. Sus aliados más cercanos, sus soldados de confianza, comenzaron a volverse contra él. Habían visto cómo Gotti se volvía cada vez más solitario, rodeado de aduladores más interesados en proteger su propio pellejo que en salvar a la familia. En 1992, uno de los aliados más fieles de Gotti, Salvatore "Sammy el Toro" Gravano, se convirtió en testigo del Estado, testificando contra Gotti y enviándolo a cadena perpetua. Fue la traición definitiva, un golpe que Gotti jamás previó. El hombre que había sido intocable durante tanto tiempo era ahora solo un recluso más en una prisión federal, aislado del mundo que había gobernado. Su imperio, su reinado, había llegado a su fin, no de golpe, sino con el silencioso y devastador colapso de la lealtad y la confianza. La historia de Gotti es una de poder, ambición, traición y, finalmente, caída. Lo tenía todo: riqueza, poder, respeto, y aún así lo perdió todo. El hombre que una vez controló las calles de Nueva York, ahora pasa sus últimos días tras las rejas. Una advertencia para quienes intenten ascender demasiado y aferrarse demasiado tiempo. Al final, el imperio de Gotti no fue diferente de los muchos que lo precedieron, construidos sobre sangre y mentiras, destinado a derrumbarse cuando el precio del poder se volvió insoportable.